Lucas capítulo 22, versículo 14. Aleluya. ¿Sí lo tiene? 22, 14 al 20. Si lo tiene, por favor, póngase de pie y vamos a leer este pasaje. Si lo puede pasar en la pantalla, pues vamos a... Me sigue la lectura. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Hasta ahí nomás. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, en que podemos meditar, Señor, en tu palabra, en este mensaje, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Háblanos, Señor. Toma el lugar, ocupa el lugar, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tome su asiento, por favor. Queremos compartirles un poquito, hermanos, acerca de lo que es la Santa Cena. Amén. La Santa Cena. Escuche bien. La Santa Cena ha sido instituida por Jesús mismo. El Señor Jesús, hermanos, dice en el pasaje que acabamos de leer, Él dijo que se tenía que hacer constantemente. ¿Me escuchan? Repito, Él dijo que se tenía que hacer constantemente. ¿Con qué propósito? Bueno, vamos a ver ahorita, hermanos, lo que dice la palabra. Y voy rápido, hermanos, porque vamos a celebrar precisamente la Cena del Señor. Primero dice: ¿qué es la Santa Cena o Cena del Señor? ¿Qué es la Santa Cena o la Cena del Señor? Y escuche bien lo que escribimos acá. Dice: la Santa Cena, o también llamada la Cena del Señor, es una de las ordenanzas, junto con el bautismo, que fue instituido por el Señor Jesucristo, quien lo ordenó que se practicara hasta su venida. Amén. Escúcheme bien, por favor. Hay dos ordenanzas, o dos, hermanos, ordenanzas que el Señor Jesús nos da. Una de ellas, hermanos, es que todo cristiano debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, hermanos, que debe participar de lo que es la Santa Cena, o de la Cena del Señor, o de la comunión, que es lo mismo. ¿Me escuchan? Amén. Entonces son dos ordenanzas. ¿Cuáles son? Bautismo en agua y la Santa Cena. Fueron instituidas ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Ahora, también dice, es conocida como comunión, Eucaristía, término griego que se refiere a acción de gracias. Eso significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. No nos confunda con los católicos, por favor. Dice más adelante, partimiento del pan también, partimiento del pan. Y tenemos citas aquí que hablan, hermanos, acerca de que todo esto que acabamos de mencionar fue practicado
por los apóstoles y fue practicado por la iglesia, hermanos, en el libro de los Hechos, y se sigue practicando hasta hoy en día en toda iglesia cristiana. ¿De acuerdo? Amén. Pero vamos a aclarar algunas cosas, hermanos, aquí. Dice, los dos elementos en la Santa Cena son el pan y el vino. Y hay personas, hermanos, que a lo mejor se confunden y dicen, bueno, ahí él menciona la palabra vino. Pero déjeme decirle una cosa, el vino, hermanos, es el jugo que sale de las uvas. ¿Sí me escuchan? El vino es el que sale de las uvas. Anteriormente, hermanos, dice que ponían las, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo le dicen, pero echaban todas las uvas, hermanos, en ese lugar, y dice que se subían con los pies descalzos, por supuesto que pies limpios, y machacaban las uvas con los pies, y salía, hermanos, el jugo de la vid, el jugo o el vino. Amén. Y aquí, hermanos, recuerde bien que no se confunda. Nosotros, hermanos, como iglesia cristiana no estamos a favor de que una persona, hermanos, se emborrache o una persona tome vino. ¿Me escuchan? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque, hermanos, yo creo que cuando una persona, hermanos, toma vino, se alteran sus sentidos. Y no voy a hablar más de eso. Vamos más adelante. Su cuerpo fue quebrado, hablando del Señor Jesucristo, cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Y eso es cierto. Amén. Todo su cuerpo, hermanos, fue maltratado. Todo su cuerpo, hermanos, fue... Usted ya sabe lo que pasó. Amén. Lo trataron como el peor de los criminales en aquel tiempo. Y él era inocente, él era santo. Pero se dejó, hermanos, que le hicieran todo eso. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Eso es lo que nosotros merecíamos. ¿Me escuchan? Eso es lo que merece, hermanos, el pago de nuestros pecados. Pero Él lo sufrió por nosotros. El Señor Jesucristo enfatizó en la ordenanza, dice, hacer esto en memoria de mí. Hablando, hermanos, de lo que es la Santa Cena. Y sabemos, hermanos, que lo que es el jugo, hermanos, y el pan, representa, hermanos, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y aquí quiero ir más adelante porque me interesa que escuche esto. Dice, ¿cuál es el significado bíblico de la Santa Cena? ¿Cuál es el significado bíblico de la Santa Cena? La Santa Cena tiene mucha relación con la Pascua. Son dos cosas diferentes, la Santa Cena, hermanos, y la Pascua. Y vamos a ver de qué se trata. Dice, el propósito de la comida de Pascua era explícitamente conmemorativo. Dios le dice al pueblo de Israel cómo responder cuando las generaciones futuras pregunten lo que significa la comida. Cada familia dice que se sentaba a la mesa el día que celebraban la Pascua en su casa, y dice que sacrificaban un cordero, y dice que comían, dice, hierbas amargas, y dice que estaban celebrando, y se lo voy a adelantar esto, eso significaba, hermanos, un recuerdo o un recordatorio de cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto. La Pascua conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sí me escuchan? La Pascua conmemora, hermanos, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que conmemora la Pascua en el pueblo de Israel. Ahora,
Vea usted lo que pasó aquí, dice la palabra, les responderán. Si alguien les pregunta por qué razón comen hierbas amargas, si alguien les pregunta por qué razón sacrifican un cordero, le van a responder así: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. ¿Hablando de qué? Dice que hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Yo no sé si usted ha leído, hermanos, Éxodo 12, pero en Éxodo 12 precisamente, hermanos, es donde vemos la Pascua, donde vemos, hermanos, que dice que hubo una noche en que pasó el ángel de la muerte. Escuche bien eso, por favor. Dice que pasó el ángel de la muerte, o la muerte, como quiera llamarle, pasó, hermanos, por todo Egipto. Y dice que en cada familia de Egipto murió, hermanos, el primer hijo. Les quitó, hermanos, el primer hijo. Por esa razón se llama la muerte de los primogénitos. En aquel tiempo, hermanos, murió cada hijo de los primogénitos de los egipcios. Pero en todas las casas y en todas las familias del pueblo de Israel no murió ni uno solo. Y eso, hermanos, es increíble. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice, esa fue la promesa. La diferencia, hermanos, es que Dios les dijo, les mandó decir a las familias: maten un cordero, y dice, pongan la sangre en un lebrillo y unten, dice, con hierbas los postes y los dinteles de las puertas, para que no pase a su casa el ángel de la muerte. ¿Sí están aquí? Y ellos lo hicieron. Esa es la fe. Tienes que creer cuando Dios te habla, cuando Dios te dice en su palabra algo, tienes que creerlo. Amén. Y aquí vemos, hermanos, que todo el pueblo de Israel lo hizo, y dice que marcaron, hermanos, todos los postes y los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y entonces por la noche, dice, cuando llegó, hermanos, el ángel de la muerte, hermanos, como en las casas de los egipcios no había una señal, entonces el ángel de la muerte pudo pasar y hermanos, murieron los primogénitos. Pero cuando llegó a las casas, hermanos, del pueblo de Israel, y vio la señal, no pudo entrar. No entraba. Iba a una casa y veía, hermanos, la sangre y no podía entrar. Iba a otra casa y vio la sangre y no podía entrar. De tal manera, hermanos, que todo el pueblo de Israel, hermanos, ninguno de ellos pereció, ninguno de ellos, hermanos, falleció. Y sin embargo, hermanos, todo el país de Egipto, todos los egipcios estaban de luto. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que conmemoraban, hermanos, de que Dios los había librado de la muerte de los primogénitos en aquel tiempo. Y cómo no celebrarlo. Dios mismo les mandó celebrar esto por generaciones. ¿Para qué? Para que sus hijos, hermanos, pudieran escuchar y pudieran, hermanos, también aprender de lo que había hecho Dios allá en Egipto por ellos. Entonces, alabado al Señor. Pero también déjeme decirle, la Pascua se celebraba, hermanos, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, vamos a otra cosa. Dice, el significado de la Santa Cena es recordarnos, escuche bien, el significado de la Santa Cena es recordarnos la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. ¿Me escuchan? El significado de la Santa Cena, repito, es recordarnos la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Amén. Entonces, cada vez que nosotros, hermanos, tomamos el jugo de uva y tomamos el pan, estamos recordando, y yo creo, hermanos, que es algo que nunca
Dios quiere que olvidemos. Amén. Por esa razón Dios nos manda, hermanos, que participemos constantemente de la Santa Cena, para no olvidarnos, hermanos, de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque hay gente, hermanos, que posiblemente se olvida, ¿verdad? Se nos olvida, pero esto, hermano, nos sirve ¿para qué? Para recordar. Imagínense, hermanos, cómo el Señor derramó su sangre, cómo su cuerpo, hermanos, fue abierto, fue azotado, hermanos, fue destrozado completamente, casi, hermanos, por nosotros. Aleluya. Pues alaban al Señor. Y sigo adelante, dice, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Deberíamos participar de la cena del Señor con una actitud de arrepentimiento, porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Siempre, siempre, hermanos, yo creo que también el propósito de la Santa Cena es, hermanos, no solamente recordar que Dios te perdonó, o que Dios quiere perdonarte, o que Dios quiere que tú te arrepientas actualmente de lo que estás haciendo o de lo que has hecho. ¿Me escuchan? Es importante, ¿por qué? Porque no podemos participar de la cena del Señor indignamente. O sea, no podemos menospreciar el cuerpo y la sangre del Señor, aunque esto es simbólico. Amén. Esto es simbólico, no es literalmente, hermanos, la sangre y el cuerpo de Cristo. Claro que no, es simbólico, es, hermanos, algo simbólico solamente. Hay otros que creen que se convierte, hermanos, en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero eso, hermanos, eso es una mentira. ¿Sí me escuchan? Es simbólico, es un recordatorio para nosotros, nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Pero escúchenme bien, a lo que voy es a esto, de que cuando tú participas de la cena del Señor, primeramente tienes que ponerte a cuentas con Dios. Amén. Repito, cuando participas de la Santa Cena, primeramente tienes que ponerte a cuentas con Dios antes de participar. Pero también tienes que ponerte a cuentas con tu vecino, con tu prójimo. Si le has ofendido, si estás enojado, molesto con él o con ella, primeramente tienes que hacer las paces con la persona. No puedes participar de la cena del Señor fallándole a Dios y estando mal con tu prójimo. ¿Me escuchan? Entonces, por esa razón queremos, hermanos, quisimos compartir un poco acerca de esto, que es importante que usted pueda entenderlo. Bien, dice, deberíamos tomarlo dignamente, con reverencia y respeto. Amén. Debemos tomarlo ¿con qué? Con reverencia y respeto. Creo que todos entendemos eso, ¿verdad? También deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado sin confesar o alguna actitud de resentimiento. No podemos participar de la cena del Señor teniendo resentimiento en nuestra vida tampoco. No se puede. Vamos a alabar al Señor. Y eso es lo que le estoy enseñando, lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña. Que si otros participan, hermanos, en otras religiones, como quieran, es un problema de ellos, por falta de enseñanza, por falta de conocimiento. Pero nosotros como iglesia cristiana debemos, hermanos, tomar en cuenta lo que dice la palabra. Amén. Amén. Vamos más adelante. Cuando leemos el contexto de la palabra en 1 Corintios 11,
observamos que el apóstol Pablo condena, escuche bien, condena la forma en que la iglesia de Corinto celebraba la cena del Señor. Quiero mencionarles aquí algo. Se dice, hermanos, que en aquel tiempo la iglesia en Corinto dice que ellos hacían un convivio y dice que comían todos juntos. ¿Sí está conmigo? Comían todos juntos, o sea, servían comida, hermanos, había ricos y pobres ahí. El problema era, dice que muchos no pensaban en los demás, solamente pensaban en ellos mismos y empezaban a comer y a comer y a comer. Por ejemplo, el rico, hermanos, a veces lo que le importaba es saciarse a sí mismo, sin importar, hermanos, que había pobres ahí, hermanos, en la iglesia que no tenían, hermanos, que comer. ¿Sí me escuchan? Y entonces, hermanos, los pobres se quedaban con hambre, pero los ricos dice que se llenaban. Eso no es de un cristiano. ¿Sí me escuchan? Si un rico es rico, hermanos, debe pensar, hermanos, no solamente en él, debe pensar también en el pobre. Si no tiene, hay que ayudarle, ¿no es cierto? Si yo tengo para comer, también él debe tener para comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es lo que hay en el corazón de Dios, que no solamente pensemos en nosotros mismos, sino en los demás también. ¿Cuántos alaban al Señor? Bien. Dice, porque debiendo ser una celebración de comunión entre hermanos, se había convertido en glotonería. Dice, beber en exceso y división de los unos con los otros. Había división, había glotonería. Hermanos, era una celebración, bueno, donde pues había excesos. ¿Me escuchan? Y dice que al final, hermanos, celebraban lo que es la cena del Señor. Ahora imagínense, teniendo ese tipo de actitudes entre la iglesia, así participaban de la cena del Señor. ¿Ustedes creen que había limpia conciencia en ellos? Que estaban, hermanos, en la capacidad, hermanos, o en como le dijera, estaban, hermanos, pues en la condición de participar. Usted sabe que no, ¿verdad? Porque nada más pensaban en ellos mismos. Y había, hermanos, a veces divisiones entre ellos, a veces, hermanos, había problemas entre ellos. Es lo que Dios no quiere, hermanos, que haya cuando participamos de la cena del Señor. ¿Sí me está escuchando? Es lo que Dios no quiere que haya. Por una parte, los que tenían mucho dinero comían hasta saciarse, y por otra, los pobres quedaban hambrientos y sin comer nada. ¿Qué problema? Sí, qué problema, hermanos, que no pensaban ellos en la gente. Vamos a ir terminando. Dice el apóstol Pablo, les explica a los corintios que el motivo de la Santa Cena es hacerlo para el Señor. Amén. El motivo de la Santa Cena es que estar verdaderamente conectado con Dios. Pensar, hermanos, tener una mente de agradecimiento, de gratitud, una mentalidad, hermanos, de alabanza, de adoración en ese momento, hermanos, de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Así que cuando nosotros tomamos el jugo, hermanos, o comemos el pan, siempre debe haber en nuestra mente, en nuestro corazón, esa actitud de ¿qué? De agradecimiento, de adoración, de acción de gracias por lo que Él hizo por nosotros. Que no fue, hermanos, barato, no fue cualquier cosa lo que Él hizo por nosotros. Y decían los hermanos bien, no fue cualquier cosa. Yo siempre he querido ver esa película, La Pasión de Cristo, en pantalla grande, porque ahí es donde quiero que pega fuerte, ¿verdad? Y con bocinas, así que escuche fuerte.
Ayúdenme a orar para que Dios nos dé una pantalla más o menos. Amén. Para que tengamos, hermanos, una pantalla ahí cuando menos de unos 2 metros, ¿verdad? Por 2 metros cuando menos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que podamos ver esas películas, hermanos. Bueno, no todo, pero sí podamos ver, hermanos, ahí y podamos apreciar mejor lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora dice, cuando hay motivos egoístas por delante, como división, contiendas o cualquier pecado oculto, lo mejor es que hagamos las paces con los hermanos, o en otro caso apartarnos del pecado y ponernos a cuentas con Dios. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, tenemos que pensar como gente madura, como cristianos maduros, ¿verdad? No como los niños, ¿no? Que bueno, si no quieres jugar conmigo, pues me llevo mis cosas. Amén. O no te presto, ¿verdad? Mi lápiz, ¿verdad? O no te presto mi muñeca, ¿verdad? Esas son actitudes que infantiles. Hay que pensar como gente madura, como cristianos maduros. Amén. ¿Y a qué me refiero? A que cuando, hermanos, sentimos algo contra alguien, hay que perdonar. Amén. Si es necesario reconciliarnos, hay que buscar la reconciliación. Amén. Amén. Porque de esa manera se hace la paz. De esa manera también tenemos paz en nuestra vida, cuando nosotros buscamos la solución a los problemas, a los conflictos, hermanos, y buscamos siempre lo que es la unidad, la comunión dentro de la iglesia. Amén. Y vamos, no solamente en la iglesia, sino en la familia también. Amén. Así se arreglan también, hermanos, los problemas en la familia. Dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 11, 28 y 29, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir, eso me suena, hermanos, a menospreciar el cuerpo del Señor, el sacrificio del Señor. Amén. Dice, juicio come y bebe para sí. Por esa razón